Bueno, pues kaixo a las Bilgune y a todas quienes estéis con ellas ahora mismo, y nada, mil esker también por la posibilidad de estar ahí de alguna manera, aunque no pueda ser presencial y físicamente. Muchas gracias por el esfuerzo, ¿no? Y también decir que yo no estoy muy habituada a esto, me resulta muy extraño estar hablando a una cámara intentando imaginaros a todas, entonces bueno, que espero que no sea demasiado marciano el asunto. Para comentar un poco sobre la crisis ahora mismo y sobre todo la cuestión de qué alternativas proponemos desde el feminismo a cómo podemos organizar esto, digamos, voy a empezar como muy brevemente cuál sería la mirada feminista sobre la crisis o una posible mirada feminista sobre la crisis, y luego sobre todo me voy a centrar en lo que yo creo que es como lo clave que tenemos ahora mismo entre manos, que es la necesidad de abrir un debate grande, participativo y democrático de verdad sobre dos cosas. Una, que es una vida que merece la pena ser vivida, es decir, por qué vida luchamos, cuál es nuestro objetivo social, si ya no es el desarrollo, si no queremos que sea el crecimiento económico, es decir, la expansión de los mercados, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la vida que para nosotras es una vida que merece la pena, una vida vivible, el buen vivir o como queramos llamarlo? Y luego, en segundo lugar, ¿cómo nos organizamos para gestionar esa vida que merece la pena ser vivida? Entonces, estos son los dos grandes debates. Entonces, la crisis que tenemos ahora, muy brevemente, creo que es importante tener en cuenta que no es una crisis que nazca con el estallido financiero, sino que es una crisis que venía de antes y que estábamos ya denunciando. Estábamos diciendo que existía una profunda crisis de los cuidados, una crisis de reproducción social en el sur global, una crisis ecológica que afectaba a nivel global. Es decir, que había distintos procesos que lo que estaban era mostrando la insostenibilidad y la injusticia de un sistema que ponía la vida al servicio del proceso de acumulación de capital. Entonces, en mitad de este intento de reconocer estas crisis, aparece el estallido financiero y todo el mundo le ponemos el nombre de la crisis, cuando realmente lo que quiebra es el proceso de acumulación de beneficios en los mercados financieros. Es decir, nos expropian del nombre de la crisis para llamar crisis al quiebre del proceso de acumulación y para convertir eso en el máximo problema socioeconómico que todo el mundo tenemos que hacer lo imposible por resolver. Entonces la crisis venía de antes y era otra cosa. Lo que sí que se convierte en crisis es la respuesta política que se da al estallido financiero, porque la forma de recuperar las tasas de ganancia en los mercados financieros está siendo mediante un ataque durísimo a las condiciones de vida de la gente, es decir, mediante una socialización de los riesgos del capital, que los pagamos entre todas, y una privatización de los riesgos de la vida. Entonces ahí sí que aparece una auténtica crisis desde la perspectiva de sostenibilidad de la vida. Pero digamos, la crisis será más grande, más gorda, venía de atrás y en última instancia es una crisis del conjunto del sistema y de todas las estructuras socioeconómicas y de la forma misma en que entendemos la vida. Y es en esto en lo que quería centrarme, ¿no? Entonces, ante este momento de crisis, donde la crisis de los cuidados se va a agravar, donde va a comenzar aquí una crisis de reproducción social, es decir, vamos a vivir un proceso, yo diría, como de latinoamericanización de los países que nos creíamos ricos, digamos. Vamos a vivir un proceso donde comencemos a vivir experiencias de paso de situaciones de precariedad a situaciones de exclusión. Entonces, en este contexto, no nos basta con preguntarnos cómo recuperar el trabajo remunerado, cómo recuperar los niveles de ingreso o los niveles de consumo. No nos basta con un debate sobre cuáles son las estructuras económicas, sino para qué. Es decir, cuál es el sentido último de un sistema económico, cuál es el sentido último, digamos, de estar juntos, de la convivencia en sociedad, ¿no? Entonces, para abrir estos debates creo que son necesarias perspectivas que no partan desde el ámbito de los mercados, es decir, perspectivas críticas que logren salirse de ahí. Y yo creo que la perspectiva feminista es una más de las miradas que está proponiendo una ruptura con las formas habituales de ver el mundo. Digamos que tenemos una concepción de la vida que está secuestrada por la lógica de acumulación de capital. Es decir, que las estructuras sociales y la forma de entender la vida están secuestradas por el capital y que esta es una lógica heteropatriarcal. Me explico. Tenemos unas estructuras que giran en torno, unas estructuras económicas que giran en torno a los mercados capitalistas
y a las necesidades de acumulación de capital. A esto lo hemos llamado desde el feminismo que tenemos una economía que pone a los mercados capitalistas y sus necesidades en el epicentro. Pero los mercados no solo han secuestrado las estructuras, sino nuestra propia forma de entender la vida. Entonces, la lógica de acumulación de capital desde el feminismo decimos que es una lógica heteropatriarcal porque escinde, digamos, la vida, el mantener la vida lo menosprecia y lo que le convierte en lo propiamente humano, en, digamos, el objetivo social, es poner la vida al servicio de un fin mayor. Es decir, al servicio del proceso de acumulación, del desarrollo, del crecimiento. Entonces, cuidar la vida no se convierte en el fin prioritario en sí mismo, sino que es, digamos, como el medio para poner la vida al servicio de otra cosa superior. Entonces, en este sentido decimos que el menosprecio del cuidado de la vida es una concepción, digamos, ética del mundo profundamente heteropatriarcal y que subyace al propio funcionamiento del capitalismo. Entonces, digamos que lo que decimos es: estamos viviendo en un sistema económico que es capitalista porque pone el conjunto de las estructuras al servicio del proceso de acumulación, y que es heteropatriarcal porque menosprecia la responsabilidad de sostener la vida y la feminiza, se la adjudica a las mujeres y la convierte en, digamos, esa especie de base natural menospreciable que está al servicio de otra cosa superior. Entonces, en este contexto, lo que necesitamos es abrir dos debates gordos. Como decía antes, poner la sostenibilidad de la vida en el centro significa, en primer lugar, preguntarnos de qué vida estamos hablando y cuál es la vida que merece la pena ser sostenida. Y, en segundo lugar, cuáles son las estructuras, si son los mercados, si es el Estado, si son los hogares, si queremos que sea otra cosa, con las cuales sostenemos la vida. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la vida que merece la pena ser sostenida? Tenemos una concepción sobre la vida que está también secuestrada por la lógica capitalista heteropatriarcal de acumulación. Entonces, entre otras cosas, tenemos un ideal vital de autosuficiencia, de entendernos la vida en individualidad y en aislamiento, que niega una condición básica de la existencia, que es que las personas somos vulnerables, las personas somos precarias, somos cuerpos precarios que necesitamos cuidar para que la vida sea posible. Entonces, digamos que el ideal al que aspiramos es un ideal donde nos valemos cada quien por nosotros mismos a través de nuestra posición en el mercado, de los ingresos que consigues con tu trabajo remunerado que te permiten consumir. Este quimera loca, digamos, este sueño imposible y dañino de autosuficiencia solo es posible para quienes están muy bien posicionados en el mercado y durante muy pequeños momentos de la vida, y niega la condición básica de que al final la gente nos necesitamos unos a otros porque somos cuerpos vulnerables que tienen que cuidarse. Es decir, que la vida es precaria y es vulnerable y que por eso hay que cuidarla y hay que preocuparse por poner sus condiciones de posibilidad. Y que la única forma de cuidar la vida, de poner las condiciones que hacen la vida posible, es unas con otras, otros con unas. Es decir, en interdependencia y nunca en aislamiento. Entonces, digamos como que desde el feminismo y específicamente también desde la visibilización de los cuidados y de ponerlos en el centro, lo que vemos es que la vida se tiene que cuidar para que sea posible, y que la pregunta entonces es cómo gestionamos colectivamente esa responsabilidad de cuidar la vida y de poner sus condiciones de posibilidad. Entonces, en primer lugar, reconocer que la vida es vulnerable y precaria y que somos interdependientes y que somos además ecodependientes, es decir, que la naturaleza no es un recurso puesto a nuestro servicio, sino que la gente vivimos en un entorno natural más amplio y que lo que somos es dependientes de ese entorno natural y no viceversa. Desde el reconocimiento de esto, tenemos que abrir el debate sobre qué es lo que hace a una vida significativa, lo que hace que una vida merezca la pena ser vivida, es decir, qué necesitamos para sentirnos bien. Y en este debate sobre las necesidades tenemos también que empezar a preguntarnos por esa escisión que hemos hecho entre las necesidades, que son, digamos, las asimilamos como esa condición más básica o animal, digamos, y luego los deseos, que son los que hacen la vida propiamente humana y superior. Entonces,
cómo esa escisión entre necesidad y deseos es también propia del heteropatriarcado y del capitalismo, y empezar a romperla, digamos. No hay una escisión entre necesidad y deseo, tenemos que empezar a entenderlo de manera conjunta. Por eso hay compañeras que hablan de las necesidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos para que la vida merezca la pena? Este es el debate que tenemos que tener. ¿Necesitamos consumir en el mercado? ¿Necesitamos una casa grande? ¿Necesitamos un coche por persona? ¿Necesitamos un ordenador por cabeza? U otras cosas. En este debate, también desde la experiencia de los cuidados, hemos puesto mucho énfasis en la importancia de las necesidades afectivas e inmateriales. Frente a una sociedad muy materialista y consumista, ponemos mucho énfasis en que nuestras necesidades son materiales e inmateriales, afectivas, y que además están inextricablemente ligadas a estas distintas dimensiones, y que podemos solventarlas no solo en el mercado, sino también fuera. Entonces, este debate además creo que tenemos que tenerlo también bajo una muy clara conciencia de que hemos llegado a los límites ecológicos. Como dicen desde el ecologismo social, hemos entrado en una fase de translimitación, hemos superado, no es que el problema de los límites ecológicos vaya a llegar pronto, es que ya ha llegado, ya los hemos superado, digamos. Entonces, desde la conciencia de que necesitamos ser una vida austera, austera en términos de consumo de materiales, naturales y energéticos. Y este debate tiene que ser un debate social, no es lo que cada quien considera individualmente necesario o necesario, sino lo que colectivamente vamos a responsabilizarnos en garantizar. Entonces, el debate de qué es lo que hace una vida significativa y que merezca la pena, tenemos que tenerlo, y el feminismo tiene que estar ahí para que las voces de las mujeres estemos ahí, digamos, siendo protagonistas de este debate y abriendo este debate. Entonces, digamos que una segunda pregunta es el rol que jugamos cada quien en el sistema, con la noción de que la construcción del papel de hombres y de mujeres en el sistema económico ha sido totalmente distinta, y hay una construcción perversa tanto de la masculinidad como de la feminidad. Entonces, la construcción de la identidad masculina en relación con la economía pasa por el construirse a sí mismo a través del trabajo remunerado. Entonces, es una construcción de sí para sí a través del empleo. Mientras que la construcción de la feminidad ha pasado por entender que se es y que la vida es significativa y merece la pena dándose al resto, es decir, inmolándose y sacrificándose por el resto, por la familia, digamos, a través de hacer lo que haya que hacer, no a través del trabajo de cuidados o el trabajo no pagado, por supuesto a través de eso, pero a través del conjunto de cosas que sean necesarias para que el hogar salga adelante. Entonces, digamos que tanto la idea de la masculinidad como pensando solo en sí a través del empleo es perversa, pero también la construcción de la feminidad como el renunciar a sí para sacar adelante al resto también es perversa. Entonces, digamos como que tenemos que levantar el debate sobre cómo conseguir niveles de autonomía suficientes, que es por lo que se ha luchado desde el feminismo, reconociendo que somos interdependientes, entonces que no podemos pensar solo en nosotras mismas cómo se ha construido, digamos, la figura de la masculinidad, ¿no? Entonces, replantearnos también el rol que mujeres y hombres jugamos en la economía y replantearnos cómo reconocer que la economía es una realidad de interdependencia, donde los flujos van y vienen, los recursos van y vienen, los trabajos van y vienen, las necesidades solo se cubren en colectivo y en común, pero planteando la interdependencia en términos de reciprocidad y no de asimetría, como actualmente sucede, y combinando también el reconocimiento de la interdependencia con el logro de niveles de autonomía suficientes y adecuados, es decir, con el poder también decidir la propia vida. Entonces, otro debate clave, yo creo, al que el feminismo tiene que meterle mucha mano, porque si no se está dando, digamos, sin nosotras, y se está dando bajo los parámetros habituales donde el ideal es de autosuficiencia y es el ideal al cual se adscribe la masculinidad, y solamente puede existir negando todas las dimensiones donde ese supuesto ser autosuficiente es cuidado y atendido, es decir, negando todo el trabajo que tiene detrás porque alguien se inmola por ello. Entonces, imponiendo, digamos, una ética reaccionaria del cuidado. En este sentido, también creo que es importante que tengamos en cuenta que revalorizar los cuidados no es caer en una idealización de la ética del cuidado.
Porque la ética del cuidado no es una lógica bonita donde construimos en conjunto, sino que es la imposición de la idea de inmolación y de sacrificio que es imprescindible para que salga adelante un sistema donde el cuidado de la vida no es un fin,